Fundamentos de transferencia de calor, mecanismos fundamentales. Saludos, soy el Dr. Cowden Flux, ingeniero termodinámico y supervisor de estabilidad energética de esta planta. Estás a punto de ingresar al simulador reactor térmico, el núcleo de esta unidad. Mi función es guiarte en este entorno técnico, donde cada decisión térmica puede marcar la diferencia. Prepárate, la teoría cobrará temperatura y acción. La transferencia de calor es uno de los fenómenos físicos más importantes en los sistemas energéticos, industriales, biológicos y ambientales. La capacidad de entender cómo la energía térmica se desplaza de un cuerpo a otro, o a través de un material, permite a los ingenieros diseñar soluciones eficientes, seguras y sostenibles para una gran variedad de procesos. Esta unidad introduce los tres mecanismos fundamentales de la transferencia de calor: conducción, convección y radiación, cada uno con características únicas, ecuaciones gobernantes propias y aplicaciones distintas. Estudiarlos en profundidad no solo implica conocer sus fundamentos físicos, sino también ser capaces de modelarlos matemáticamente y aplicarlos en situaciones reales de la ingeniería térmica. El primer mecanismo, la conducción de calor, se refiere al proceso por el cual la energía térmica se transfiere a través de un medio sólido, o entre sólidos en contacto, debido a la interacción molecular. Este fenómeno puede entenderse como la difusión de la energía cinética entre átomos o moléculas vecinas, sin que haya desplazamiento neto del material. La ley de Fourier, una de las ecuaciones fundamentales en este campo, establece que el flujo de calor es proporcional al gradiente de temperatura en la dirección del flujo, y su comprensión permite modelar una amplia gama de problemas, desde el aislamiento térmico de edificios hasta la eficiencia de componentes electrónicos. En esta unidad se abordarán tanto los casos unidimensionales como multidimensionales, estacionarios y transitorios, y se incluirán materiales compuestos y configuraciones multicapa. El estudio de la conducción no estaría completo sin el análisis de propiedades térmicas de los materiales, tales como la conductividad térmica, el calor específico y la difusividad térmica. Estas propiedades influyen directamente en la velocidad y la cantidad de calor transferido, y pueden variar significativamente entre materiales metálicos, polímeros, cerámicos o materiales compuestos. Además, se abordará cómo estas propiedades pueden cambiar con la temperatura, lo que añade un grado de complejidad adicional a la resolución de problemas reales. Este conocimiento permite tomar decisiones más acertadas en el diseño térmico, selección de materiales y predicción del comportamiento de sistemas expuestos a flujos de calor. En segundo lugar, la convección térmica se refiere al mecanismo de transferencia de calor asociado al movimiento de un fluido. A diferencia de la conducción, donde no hay movimiento de masa, en la convección la energía térmica se transporta mediante el movimiento de las partículas del fluido. La convección puede ser natural, cuando el movimiento es inducido por diferencias de densidad causadas por gradientes de temperatura, o forzada, cuando el fluido es impulsado por medios externos como bombas o ventiladores. Este fenómeno es particularmente complejo porque implica la interacción entre los campos térmicos y dinámicos del fluido, lo cual requiere el uso conjunto de las leyes de la termodinámica y la mecánica de fluidos. Uno de los mayores retos al estudiar la convección es la necesidad de recurrir a métodos empíricos o semiteóricos, como los números adimensionales, Reynolds, Prandtl, Nusselt, Grashof, que permiten caracterizar el tipo de flujo y estimar el coeficiente de transferencia de calor. Estos números son clave para establecer correlaciones que predicen la cantidad de calor transferido en diferentes geometrías y condiciones de flujo. En esta unidad se analizarán situaciones prácticas como el enfriamiento de tubos, la calefacción de superficies planas y los intercambiadores de calor, aplicando criterios de diseño e ingeniería térmica que garantizan la eficiencia de los sistemas térmicos industriales. El tercer mecanismo, la radiación térmica, se refiere a la transferencia de energía en forma de ondas electromagnéticas, principalmente en el espectro infrarrojo. A diferencia de la conducción y la convección, la radiación no requiere un medio material para propagarse, por lo que puede ocurrir incluso en el vacío. Todos los cuerpos por encima del cero absoluto emiten radiación térmica, cuya intensidad y longitud de onda dependen de la temperatura y de la naturaleza del material. Esta unidad abordará conceptos fundamentales como cuerpo negro, emisividad, absortividad, reflectividad y el uso de la ley de Stefan-Boltzmann y la ley de Planck para modelar el intercambio radiante entre superficies. El análisis de la radiación térmica no solo tiene aplicaciones en la ingeniería energética y espacial, sino también en campos como la arquitectura bioclimática, la climatización, el diseño de hornos industriales y la detección térmica. La interacción entre superficies que emiten, absorben y reflejan radiación requiere considerar geometrías, ángulos de visión y factores de forma,
lo cual añade una dimensión geométrica al problema térmico. En esta unidad se estudiarán casos típicos de intercambio de calor radiante entre superficies paralelas, concéntricas o en cavidades cerradas, utilizando aproximaciones analíticas y herramientas computacionales. Más allá del estudio aislado de los tres mecanismos, esta unidad también promueve una visión integrada de los procesos térmicos, ya que en la mayoría de los sistemas reales coexisten más de uno de estos mecanismos. Por ejemplo, en un intercambiador de calor típico, el calor se transfiere por conducción a través de una pared metálica, por convección en el fluido interno y externo, y por radiación si la temperatura es suficientemente alta. Aprender a identificar y modelar esta interacción de mecanismos es esencial para una comprensión completa de la transferencia de calor y para la solución eficiente de problemas de diseño térmico. Desde el punto de vista pedagógico, esta unidad busca desarrollar en el estudiante no solo habilidades de análisis y cálculo, sino también competencias para la formulación de problemas, la interpretación de datos experimentales y la toma de decisiones basadas en criterios térmicos. Se promoverá el uso de software de simulación, la resolución de problemas reales y el trabajo colaborativo, con énfasis en la aplicación de modelos matemáticos a situaciones concretas. Además, se fomentará la reflexión crítica sobre la relación entre eficiencia térmica, consumo energético y sostenibilidad ambiental. Acompáñame a la sala de control del reactor. Allí te mostraré los conceptos clave que gobiernan la transferencia de calor. Da clic al elemento iluminado para continuar. 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 Da clic a la alerta para estabilizar el reactor. Da clic a la alerta para estabilizar el reactor. Da clic a la alerta para estabilizar el reactor. Da clic a la alerta para estabilizar el reactor. Da clic a la alerta para estabilizar el reactor. Da clic a la alerta para estabilizar el reactor. El núcleo está listo para transmitir conocimiento. Haz clic en Iniciar para activar la transmisión. Conducción de calor en medios sólidos y compuestos. La conducción de calor es uno de los mecanismos fundamentales por medio del cual la energía térmica se transfiere a través de un medio material sin desplazamiento de masa.
Este fenómeno se explica a nivel microscópico como la transferencia de energía cinética entre moléculas o átomos adyacentes, siendo más eficiente en medios sólidos debido a la proximidad de sus partículas. La conducción constituye el proceso dominante en estructuras metálicas, componentes electrónicos, materiales de construcción y una gran variedad de sistemas térmicos. El estudio de este fenómeno se basa en una formulación matemática precisa, cuyo pilar fundamental es la ley de Fourier, formulada en el siglo XIX por el físico francés Jean-Baptiste Joseph Fourier, quien introdujo el concepto de flujo de calor proporcional al gradiente de temperatura. La ley de Fourier para conducción unidimensional en estado estacionario se expresa mediante la ecuación Q igual a -K dt barra diagonal dx, donde Q es el flujo de calor por unidad de área, K es la conductividad térmica del material y dt barra diagonal dx es el gradiente de temperatura. Esta ecuación permite modelar situaciones donde la temperatura cambia linealmente a lo largo de una dirección, como en una pared plana sujeta a diferentes temperaturas en cada cara. En materiales homogéneos e isotrópicos, esta ley se aplica con gran exactitud, pero su uso en materiales compuestos, anisotrópicos o en condiciones transitorias requiere formulaciones más complejas. A lo largo del tiempo, esta ecuación ha sido generalizada a geometrías cilíndricas y esféricas y se ha combinado con leyes de conservación de energía para resolver problemas más sofisticados. En medios compuestos, la conducción térmica adquiere un nivel de complejidad adicional. Estos materiales, formados por la combinación de dos o más fases con propiedades térmicas distintas, requieren el uso de modelos de resistencias térmicas equivalentes. El calor debe atravesar interfaces entre materiales y en estas interfaces se puede presentar una resistencia adicional conocida como resistencia térmica de contacto. El análisis del flujo de calor a través de estructuras multicapa, como muros aislantes, circuitos electrónicos o materiales estratificados, exige considerar la continuidad del flujo de calor y la temperatura en cada interfase. Esta metodología es especialmente útil en ingeniería de materiales y diseño de sistemas térmicos eficientes. Los casos transitorios representan un campo crucial en la transferencia de calor por conducción. Cuando un material cambia de temperatura con el tiempo, como ocurre en procesos de calentamiento o enfriamiento, se deben aplicar ecuaciones diferenciales en función del tiempo y del espacio. La ecuación de conducción transitoria, también conocida como ecuación de difusión del calor, tiene la forma derivada parcial T barra diagonal derivada parcial T igual a alfa superíndice 2T, donde alfa es la difusividad térmica del material. Esta ecuación, derivada de la combinación de la ley de Fourier con la ley de conservación de la energía, permite modelar fenómenos como el enfriamiento de una barra metálica, la propagación de una onda térmica o la respuesta térmica de un material ante un impulso puntual de calor. La solución de problemas transitorios suele requerir métodos numéricos como el de diferencias finitas, el método de elementos finitos o el de volúmenes finitos, ampliamente usados en simulaciones con software como ANSYS, COMSOL o MATLAB. Estos enfoques permiten resolver geometrías irregulares, condiciones de contorno complejas y materiales con propiedades variables. En la práctica, el modelado numérico de la conducción transitoria es esencial para predecir la evolución térmica en procesos de fabricación, tratamientos térmicos, simulación de incendios y aplicaciones biomédicas, donde los gradientes de temperatura cambian rápidamente y afectan las propiedades físicas del sistema. La conductividad térmica, K, es una propiedad fundamental que determina la capacidad de un material para conducir calor. Esta propiedad varía ampliamente entre materiales. Por ejemplo, el cobre tiene una K de aproximadamente 390 W barra diagonal M, K, mientras que el aire presenta una K de solo 0.026 W barra diagonal M, K. Esta diferencia explica por qué los metales son excelentes conductores térmicos y los gases, buenos aislantes. Sin embargo, existen materiales diseñados específicamente para tener conductividades muy bajas, aislantes térmicos como la lana de vidrio, o muy altas, materiales cerámicos para aplicaciones de alta temperatura. Además, la conductividad puede depender de la temperatura, lo que añade complejidad al análisis y diseño térmico. Un concepto clave en la conducción es la resistencia térmica, que permite modelar los sistemas térmicos como si fueran redes eléctricas, con analogías entre la ley de Fourier y la ley de Ohm. En este enfoque, el flujo de calor es análogo a la corriente, la diferencia de temperatura al voltaje y la resistencia térmica al resistor eléctrico. Esto permite analizar sistemas multicapa en serie y paralelo, lo que es de gran utilidad en la ingeniería de sistemas de aislamiento, diseño de intercambiadores de calor, envolventes de edificaciones, y análisis de empaquetado térmico de dispositivos electrónicos. La representación con resistencias térmicas facilita la toma de decisiones en el diseño térmico y la optimización energética. En la práctica, la medición de la conductividad térmica se realiza mediante diferentes técnicas como el método de placa caliente, el método del hilo caliente o técnicas láser.
Estos ensayos permiten caracterizar materiales nuevos, validar modelos teóricos y evaluar la homogeneidad de materiales compuestos. La caracterización térmica es especialmente relevante en la industria aeroespacial, automotriz y electrónica, donde el manejo eficiente del calor es un factor crítico para la fiabilidad del sistema. Además, la nanotecnología ha abierto nuevas posibilidades en el estudio de la conducción a escala atómica, revelando fenómenos cuánticos y efectos de tamaño que alteran la conducción clásica. En la escala microscópica, la teoría cinética de los gases y la teoría del transporte de fonones ayudan a explicar la conducción térmica en términos más fundamentales. En metales, el calor se conduce principalmente por los electrones libres, mientras que en materiales dieléctricos o semiconductores, los portadores principales de energía son los fonones, que son cuasipartículas asociadas a las vibraciones de la red cristalina. El modelo de Debye y el de Einstein son teorías fundamentales que explican la capacidad calorífica y la transferencia de calor en estos materiales, y aunque se usan principalmente en física del estado sólido, también tienen aplicaciones en la ingeniería térmica de materiales avanzados. La conducción térmica también está presente en fenómenos naturales como la propagación de calor en el suelo, el almacenamiento geotérmico, la climatización pasiva de edificaciones y la regulación térmica en organismos vivos. Por ejemplo, algunos animales utilizan estructuras especializadas para reducir la pérdida de calor por conducción, como las capas de grasa de los mamíferos marinos. En ingeniería biomédica, el modelado de la conducción de calor en tejidos es crucial para procedimientos como la crioterapia, la hipertermia oncológica o el diseño de prótesis térmicamente compatibles. Estos ejemplos muestran cómo la conducción trasciende el ámbito técnico y se convierte en un fenómeno universal. Un aspecto clave en la enseñanza de la conducción de calor es su integración con los otros mecanismos de transferencia. En muchos sistemas reales, el calor no se transfiere exclusivamente por conducción, sino que coexiste con convección y radiación. Por ello, el ingeniero debe ser capaz de identificar el mecanismo dominante, evaluar la interacción entre mecanismos y seleccionar las estrategias de control térmico más adecuadas. Por ejemplo, en un dispositivo electrónico, la conducción en los materiales del chip se combina con la convección en los disipadores y la radiación en superficies externas. Esta visión sistémica permite abordar los problemas térmicos con una perspectiva más completa. En síntesis, la conducción de calor en medios sólidos y compuestos constituye una de las bases fundamentales para el análisis y diseño térmico en ingeniería. Su estudio abarca desde los modelos matemáticos clásicos hasta aplicaciones de vanguardia como materiales inteligentes, interfaces térmicas avanzadas o sistemas térmicos activos. El conocimiento profundo de este fenómeno capacita al ingeniero para enfrentar desafíos térmicos complejos, optimizar procesos industriales, mejorar la eficiencia energética y contribuir al desarrollo de tecnologías más sostenibles. Esta comprensión sólida permite avanzar con mayor seguridad en los mecanismos complementarios de transferencia de calor como la convección y la radiación, completando así una visión integral del fenómeno térmico.
Activa la pantalla y accede a la simulación visual. Da clic cuando estés listo y que fluya la energía. Convección térmica, naturaleza del flujo y transferencia de calor. La convección térmica es uno de los mecanismos más complejos y fascinantes de transferencia de calor, debido a que involucra simultáneamente los principios de la termodinámica y la mecánica de fluidos. A diferencia de la conducción, en la que el calor se transfiere por contacto directo entre moléculas, la convección se basa en el transporte de calor por medio del movimiento del propio fluido. Este movimiento permite que porciones de fluido con diferentes temperaturas se mezclen, generando patrones de transferencia que pueden ser ordenados o caóticos, dependiendo de las condiciones del sistema. La convección puede manifestarse de forma natural, impulsada por diferencias de densidad, o de forma forzada, cuando un ventilador, bomba o agitador impone el movimiento. Una de las claves para comprender la convección está en el estudio de la capa límite térmica, una delgada región próxima a la superficie del sólido en contacto con el fluido, donde se producen los mayores gradientes de temperatura. Dentro de esta capa, la transferencia de calor ocurre por conducción, pero a medida que nos alejamos de la pared, el movimiento del fluido cobra protagonismo. Esta dualidad de mecanismos dentro de un mismo fenómeno es lo que otorga a la convección su carácter híbrido. Ludwig Prandtl, en 1904, introdujo el concepto de capa límite, revolucionando el análisis del flujo sobre superficies y dando origen a múltiples teorías modernas en la transferencia de calor por convección. Para caracterizar la convección térmica se hace uso de varios números adimensionales que permiten comparar efectos inerciales, viscosos, térmicos y gravitatorios. Entre los más relevantes están el número de Reynolds, R, que relaciona las fuerzas inerciales con las viscosas, el número de Prandtl, PR, que relaciona la difusión de momento con la difusión térmica, y el número de Nusselt, Nu, que mide la eficiencia relativa de la convección frente a la conducción pura. El desarrollo de correlaciones empíricas que involucran estos números permite estimar el coeficiente de convección, H, en diversas geometrías y condiciones. La convección forzada se presenta cuando el movimiento del fluido es inducido externamente. Es el caso de los intercambiadores de calor, sistemas de climatización, enfriamiento de motores y hornos industriales. En estas aplicaciones, el objetivo principal es maximizar el coeficiente H para transferir rápidamente grandes cantidades de calor. Esto se logra optimizando la velocidad del fluido, el diseño geométrico y las condiciones de flujo. Por ejemplo, en intercambiadores de calor de tubos concéntricos, se incrementa la turbulencia del fluido para favorecer la transferencia, aunque a costa de una mayor caída de presión y mayor consumo energético. Por otro lado, la convección natural ocurre cuando el movimiento del fluido se genera por diferencias de temperatura que inducen gradientes de densidad. Esto da lugar a corrientes de flotación, visibles por ejemplo en el aire caliente que asciende sobre un radiador o en el agua que circula dentro de una olla calentada por debajo. Este fenómeno es más difícil de controlar y predecir que la convección forzada, pero tiene aplicaciones fundamentales en la arquitectura pasiva, el diseño de sistemas solares, la ventilación natural y la refrigeración de componentes electrónicos por convección libre. La transición entre flujos laminares y turbulentos en la convección tiene un impacto decisivo en la eficiencia del intercambio térmico. En un flujo laminar, el movimiento del fluido es ordenado y predecible, pero la transferencia de calor es relativamente baja. Cuando se alcanza un cierto umbral de Reynolds, el flujo se vuelve turbulento, generando remolinos y mezclas que mejoran significativamente la convección. Esta transición es objeto de estudio continuo, ya que su correcta predicción permite optimizar sistemas y evitar problemas asociados a la vibración, erosión o ruidos generados por la turbulencia. El análisis cuantitativo de la convección requiere la resolución simultánea de la ecuación de energía, la ecuación de continuidad y las ecuaciones de Navier-Stokes. Estas ecuaciones son no lineales y acopladas, lo que impide en muchos casos su resolución analítica exacta. Por ello, en la práctica se recurre a métodos numéricos como el método de elementos finitos, FEM, o el método de volúmenes finitos, FVM, implementados en software como ENASWAS Fluent, OpenFOAM o Console Multiphysics. Estos programas permiten simular escenarios complejos y visualizar mapas de temperatura, líneas de corriente y distribución del flujo. Las aplicaciones de la convección térmica son innumerables y se extienden a todos los campos de la ingeniería. Desde el diseño de disipadores de calor en microprocesadores, pasando por sistemas de refrigeración de reactores nucleares, hasta el estudio del movimiento del magma en la geofísica. Incluso fenómenos atmosféricos como la formación de nubes o la convección en el océano están regidos por los mismos principios físicos. Esta universalidad hace que el dominio del fenómeno convectivo sea esencial para cualquier ingeniero térmico, mecánico, químico o civil.
En los últimos años, la investigación en convección se ha enfocado en mejorar el control y la predicción del fenómeno a través de superficies estructuradas, nanofluidos y técnicas de optimización topológica. Los nanofluidos, por ejemplo, son mezclas de fluidos base con nanopartículas sólidas que mejoran significativamente la transferencia de calor por convección. Esta tecnología se está aplicando en sistemas solares térmicos, microcanales y medicina térmica. También se ha avanzado en superficies hidrofóbicas, biomiméticas y texturizadas para controlar el desarrollo de la capa límite y mejorar el rendimiento térmico sin aumentar el consumo de energía. Otro campo en expansión es el de la convección en micro y nanosistemas, donde los efectos de escala alteran radicalmente el comportamiento térmico. A escalas microscópicas, las propiedades del fluido pueden cambiar, la viscosidad puede aumentar y las capas límite pueden dominar el comportamiento del sistema. Además, los métodos tradicionales de correlación empírica pierden precisión y se deben utilizar modelos basados en mecánica estadística y dinámica molecular. Esta área es crítica para la ingeniería de microsistemas, MEMS, biosensores, sistemas de refrigeración compactos y dispositivos electrónicos avanzados. La energía ha sido contenida y el sistema responde con estabilidad. Pero antes de cerrar el módulo, es momento de reflexionar. Vamos a las conclusiones. Cada dato aprendido hoy fortalecerá tus decisiones mañana. La primera gran conclusión de esta unidad es que la comprensión profunda de los mecanismos de transferencia de calor permite establecer las bases para cualquier análisis térmico en ingeniería. La conducción, la convección y la radiación no son fenómenos aislados, sino mecanismos interrelacionados que actúan de manera conjunta en la mayoría de los sistemas reales. Comprender la forma en que el calor fluye a través de materiales sólidos, cómo se transporta mediante fluidos y cómo se emite en forma de radiación electromagnética es esencial para evaluar el comportamiento térmico de estructuras, equipos, procesos y dispositivos tecnológicos, desde los más sencillos hasta los más complejos. En segundo lugar, la ley de Fourier y la ecuación de conducción transitoria proporcionan un marco matemático robusto para modelar la transferencia de calor por conducción. Estas formulaciones permiten predecir el flujo de calor en diversas geometrías, materiales y condiciones de frontera. Además, el análisis de medios compuestos introduce una perspectiva realista del diseño de materiales con propiedades térmicas diferenciadas, tal como ocurre en la industria de los aislantes, los empaques electrónicos o los recubrimientos térmicos. Las técnicas de análisis por resistencias térmicas equivalentes también han demostrado ser herramientas valiosas para la evaluación práctica de sistemas multicapa. Como tercera conclusión, se destaca el papel central de la convección térmica como fenómeno híbrido que vincula la dinámica de los fluidos con el transporte de energía. El concepto de capa límite, junto con el uso de números adimensionales como Reynolds, Prandtl y Nusselt, permite caracterizar la eficiencia del intercambio térmico en función de parámetros geométricos, físicos y operacionales. Tanto la convección natural como la forzada tienen un impacto significativo en la eficiencia de sistemas térmicos y su adecuada comprensión posibilita la mejora de procesos como el enfriamiento de motores, la climatización de espacios, la refrigeración industrial o el diseño de intercambiadores de calor. En cuarto lugar, el análisis de la convección pone de manifiesto la necesidad de recurrir a herramientas computacionales avanzadas para resolver sistemas de ecuaciones altamente no lineales. En este contexto, los métodos numéricos como el de volúmenes finitos o elementos finitos, junto con software especializado, permiten simular condiciones reales que serían imposibles de abordar analíticamente. Estas simulaciones no solo permiten optimizar diseños, sino también anticipar fallas, validar prototipos virtuales y ahorrar recursos económicos y energéticos en las etapas de prueba física de los sistemas. Una quinta conclusión relevante radica en que la radiación térmica representa el mecanismo dominante de transferencia de calor en condiciones de alta temperatura o en presencia de vacío.
A través de las leyes de Planck, Stefan Boltzmann y Kirchhoff, se puede cuantificar el comportamiento radiante de los materiales, así como diseñar superficies con propiedades óptimas para la absorción, emisión o reflexión de energía. La inclusión del análisis espectral, los factores de forma y la emisividad de los cuerpos aporta un enfoque detallado y preciso para el tratamiento del intercambio radiante en sistemas reales, como hornos, cámaras térmicas o sistemas solares. Asimismo, la sexta conclusión señala que los tres mecanismos de transferencia de calor no deben analizarse de manera aislada, sino en su interacción simultánea. En la mayoría de los sistemas térmicos reales, la conducción, la convección y la radiación coexisten, y su análisis combinado es imprescindible para el diseño eficiente de componentes y procesos. Esta perspectiva integrada es especialmente importante en sectores como la ingeniería automotriz, la aeroespacial, la energética, la electrónica o la construcción, donde el balance térmico debe ser cuidadosamente calculado para asegurar el rendimiento, la seguridad y la sostenibilidad del sistema. La séptima conclusión destaca la importancia de las propiedades térmicas de los materiales como factores determinantes del comportamiento térmico. La conductividad, la difusividad, la capacidad calorífica, la densidad y la emisividad son parámetros fundamentales que deben ser considerados al momento de seleccionar materiales para aplicaciones térmicas. Además, la ingeniería moderna permite el desarrollo de nuevos materiales inteligentes, compuestos avanzados y nanomateriales, los cuales abren nuevas posibilidades para el control térmico a nivel macro y microescala, ofreciendo soluciones más eficientes, ligeras y adaptativas. La octava conclusión hace énfasis en que los principios de la transferencia de calor son aplicables a una amplia gama de fenómenos naturales y tecnológicos. Desde la propagación del calor en la corteza terrestre hasta el diseño térmico de satélites, pasando por la cocción de alimentos o el control climático de edificios, los conceptos aprendidos en esta unidad encuentran aplicación práctica en múltiples dominios. Esta versatilidad convierte a la transferencia de calor en una disciplina transversal en la formación del ingeniero, permitiéndole aplicar sus conocimientos en contextos diversos y con impacto real sobre la calidad de vida. Como novena conclusión, se establece que una enseñanza efectiva de la transferencia de calor debe incluir tanto el desarrollo analítico como la aplicación experimental y computacional. El uso de laboratorios físicos, simulaciones numéricas, visualizaciones dinámicas y resolución de problemas reales favorece una comprensión más profunda y duradera. Además, la enseñanza debe enfatizar la interpretación física de las ecuaciones, la capacidad de validar modelos mediante datos experimentales y la toma de decisiones en contextos de incertidumbre y restricción de recursos. Bibliografía.